Y aquí también nos da muchísimo gusto poder platicar sobre este tema porque además es experto en la materia. Es con Ricardo Márquez Blas, él es especialista en seguridad, pero también en el análisis de datos, que es justamente lo que nos interesa el día de hoy. Ricardo, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Al contrario, sí, muchas gracias por invitarme. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Muchas gracias. Pues vemos los datos que proporciona la autoridad federal. Ayer escuchábamos a la titular de la seguridad en nuestro país, Rosa Isela Rodríguez, pues señalando esta disminución de 3.5% respecto a los homicidios en el mismo periodo comparado con 2020. Pero por otro lado, vemos estas escenas en Jalisco, en Zacatecas, en Michoacán, y así se va sumando los estados en donde están allí las bolsas con restos, en donde están las personas asesinadas, en donde están las fosas clandestinas, en donde siguen hallando a más personas que resultaron ser desaparecidas semanas o meses atrás. ¿Qué lectura entonces podría darnos esta situación? Bueno, una cosa, digamos, es el mensaje de la autoridad, que nuestras autoridades que dan la información sobre la incidencia delictiva en el país, como la mayoría de las autoridades en todo el mundo, tratan de presentar, digamos, los resultados más favorables o tratan de presentar los números en términos lo más favorable posible para su gestión. Pero cuando se ven los números de la propia autoridad, ya más allá de las variaciones mensuales, cuando se ven en el largo plazo, claramente los números no son favorables, son al contrario, son bastante malos. Si comparamos los 31 meses para los cuales hay datos de incidencia delictiva de la actual administración con los 31 meses de los últimos 31 meses de la anterior administración, el incremento en los homicidios dolosos es del 18%. El incremento en los feminicidios es del 28%, es decir, casi una tercera parte más de lo que había en la anterior administración. Si se comparan los primeros 5 semestres de la actual administración con los primeros 5 semestres del periodo de Felipe Calderón, el incremento en la incidencia de delitos del fuero común, que representan el 95% del total de los delitos que se cometen en el país, el incremento en comparación con el mismo periodo de Felipe Calderón es casi del 22%. Y si se compara con el mismo periodo de Enrique Peña, el incremento es del 19%. Entonces, claramente, cuando se ven los datos de la propia autoridad, los datos oficiales, casi por donde quiera que se le vea en términos generales, los resultados son bastante malos. Claro, hay temas en donde hay buenos resultados, por fortuna. Uno de ellos es el robo de vehículos. Pero cuando se ven los datos agregados, los datos generales de violencia como son los homicidios y los feminicidios, los datos son contundentemente y claramente muy, pero muy malos, muy adversos. Lo mismo en datos, digamos, de incidencia delictiva general, no solamente de la violencia letal, sino de la violencia y de la delincuencia en general, como son los delitos del fuero común, son claramente adversos y claramente alejados de lo que todos deseamos en términos de seguridad para nuestra vida cotidiana. Sí, por supuesto, Ricardo. Y es que vemos también estos números en donde en un promedio están asesinando en México poco más de 90 personas de manera diaria y pareciera ser muy fácil asesinar a una persona, a una mujer, a un hombre en nuestro país. Pareciera que el crimen está más organizado que el propio gobierno y esto pues está atentando contra cualquier garantía. Claramente el gobierno está mal parado, mal organizado para responder a las necesidades de seguridad. Uno de los mejores ejemplos es que está bastante alejado de las zonas de conflicto. Lo vemos claramente en el caso de Zacatecas o en el caso de Michoacán, donde a la autoridad no solamente le toma horas, en muchos casos le toma días llegar, no solamente porque está mal distribuida el estado de fuerza, están en los lugares donde no hay conflicto. Entonces, como están en lugares donde no hay conflicto, para trasladarse a los lugares donde sí hay, les toma demasiado tiempo y claramente llegan ya sin ninguna posibilidad de detener a nadie porque les toma mucho tiempo llegar. Entonces, claramente la autoridad no tiene, digamos, una estrategia de presencia territorial adecuada, ni tampoco tiene una estrategia general
para contrarrestar la violencia y la delincuencia que existe en el país. Ya sin hablar de prácticamente el nulo nivel de coordinación que existe en muchas partes del país, ¿no? Entonces, ¿qué debería de estar haciendo el gobierno federal en la estrategia de seguridad? Sobre todo, digamos, sería demasiado soñador decir para eliminar todo estos grupos delincuenciales, para eliminar estas cifras de homicidio, pero por lo menos para limitar esas capacidades de estos que están pues atentando contra la vida. Hay dos cosas generales que son muy importantes. La primera es modificar la estrategia general de la autoridad respecto de las organizaciones del crimen organizado. La autoridad ha insistido en que no llevará a cabo una estrategia para contrarrestar las actividades de las organizaciones del crimen organizado y tampoco para llevar ante la justicia a los líderes de estas organizaciones. Entonces, claramente esto genera una serie de incentivos perversos cuando estas organizaciones y sus líderes se saben, digamos, que no van a ser perseguidos, que no van a ser enfrentados en el desarrollo de sus actividades, pues pueden desarrollar sus actividades no solamente con gran libertad, sino pueden intentar cada vez actividades más audaces, como es lo que hemos estado viendo. La otra parte es obvio, tienen que fortalecer a las policías locales, particularmente a las policías municipales. El nivel de abandono en el que se encuentran las policías locales es prácticamente sin precedente. Y también hay que recordar que el año pasado se cancelaron los fondos para las policías municipales. Por primera vez en más de 2 sexenios se cancelaron estos fondos. Entonces, si las policías locales, entre ellas la municipal, no tienen recursos para fortalecer sus capacidades en términos de infraestructura y de capacitación, de entrenamiento y de salarios, pues claramente se les está dejando más vulnerables para las organizaciones del crimen organizado. Esto que usted señala es algo bien fundamental, me parece, porque también sin recursos estos policías básicamente están a la indefensión. Ahora, también lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿dónde está también la responsabilidad por parte de las autoridades estatales y las propias municipales? ¿Qué tanto manejo o qué tanta maniobra podrían hacer ellos para poder pues contener esta situación? Claramente tienen muy poco margen de maniobra. La propia autoridad federal ha reconocido que el 75% de los homicidios que se cometen en el país están vinculados al crimen organizado. Y la Constitución mandata que los 3 órdenes de gobierno se coordinen para el tema de seguridad pública. Pero claramente la coordinación se tiene que dar, y así lo mandata la propia Constitución y las leyes, en términos de sus propias atribuciones y sus propios campos de acción. Y el campo de acción del crimen organizado es un campo y una facultad exclusiva de la federación. Las policías municipales no pueden estarse metiendo a investigar temas del crimen organizado porque no está entre sus facultades. Es más, cometerían un delito si se meten a investigar el tema del crimen organizado. Entonces, claramente, esta facultad es una responsabilidad exclusiva del gobierno federal. Pero si el gobierno federal se niega a tener o a diseñar una política eficaz para contrarrestar las acciones del crimen organizado y llevar ante la justicia a sus líderes, claramente el tema no va a mejorar y claramente en un tema que está más allá del alcance de las policías estatales y y municipales. Entonces no les toca y tampoco tienen las capacidades y los recursos para eso. Sí, es decir, aplicar la ley, básicamente como debe de ser. Sí, claramente la federación, la autoridad federal, tiene que modificar su política en este caso en particular, que tarde o temprano le va a generar un gran problema con nuestros vecinos del norte, que eso sí están comprometidos con la persecución de estas organizaciones y llevar ante la justicia a sus líderes. Así es. Ricardo Márquez Blas, le agradecemos estos minutos con Mega Noticias. Siempre un placer escucharlo. Un gusto, Michelle, como siempre. Muchas gracias. Buenas tardes.